un modelo es pasar el molde base, que es ese cuerpo de la pichuchi que yo quiero vestir. Y atención, ese cuerpo, acuérdense que tenía 4 centímetros de holgura cuando tomamos la medida, porque muchas veces me preguntan si la holgura del vestido tiene que ver con la holgura de la medida que tomamos en el cuerpo de la persona. Una cosa es la holgura de la medida, esos 4 centímetros que aflojamos el centímetro cuando tomamos el contorno de pecho. Eso es lo que necesita la persona para respirar dentro de una prenda. Si no le damos esos 4 centímetros de holgura, la prenda va a ser un corsé. Pero atención, cuando yo paso ese cuerpo, es la piel del cuerpo que rodea la pichuchi, ¿no es cierto? Es el cuerpo desnudo. Cada prenda que yo realice, porque ya lo vimos también en la camisa, en la blusa que realizamos, que le dimos una amplitud, en el caso de los vestidos también necesita una amplitud de costado aparte, extra de esa holgura adicional. Entonces, fíjense, los vestidos por lo general llevan muy poca amplitud, entre medio y 1 centímetro de amplitud a partir del molde base. Es decir, medio centímetro sería para un solero, un vestido yaqui, bien entalladito al cuerpo, que yo quiero que marque bien la línea del cuerpo, y 1 centímetro podría ser para un vestido de una línea más camisera. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un vestido de manga japonesa, abotonado adelante, entonces lo que le voy a dar es 1 centímetro, tanto en la axila, digamos, en la sisa, en el fin de la sisa, como en la cadera. Como yo voy a hacer un vestido medio general, es decir, son mayor la cantidad de vestido que vamos a trabajar con medio centímetro de holgura, pero atención, ese medio centímetro de holgura es necesario, porque si yo a una pollera de un vestido no le doy ese medio centímetro de holgura, se traba, es una pollera como las polleras, ¿no es cierto?, que se traba en la cadera y se trepa, el vestido se trepa, no tiene caída. Entonces, atención, lo que vamos a trabajar siempre es medio centímetro en la axila, medio centímetro en la cadera, y yo siempre, especialmente en moldería industrial, aflojo un poquitito la cintura. Igual, de esa manera queda una prenda muy entallada, y de última, cuando uno trabaja en medida, lo quiere entallar un poquitito más, sin ningún problema. En la prueba uno entalla un poquito más las pinzas. Recuerden lo que les digo siempre, para la prueba, para la medida, es preferible hacerlo, probar con una prenda un poquito grande y no con una prenda un poco chica. Porque si este vestido yo lo entallé demasiado, se lo prueba a la mujer, no le cierra el cierre, no lo puedo probar. Realmente prefiero que sea un poquitito holgado y en la prueba fácilmente con alfileres uno lo va tomando. En realidad, esa es la primera prueba de la alta costura. Se dice que la primera prueba de la alta costura es la prueba de la modista. Ni siquiera hay que mostrarle a la clienta, hay que pararla delante del espejo, porque es la prueba que realiza la modista para hacer esos primeros retoques del molde. Recién la segunda prueba, cuando nosotros ya ajustamos un poquitito el cuerpo, ahí la paramos delante del espejo. Entonces, fíjense, vamos a dar esa pequeña holgura, esa pequeña holgurita de costado, y bueno, yo a partir de acá continúo con una pollera, que por supuesto hoy vamos a ver distintos tipos de pollera, pues yo les quiero enseñar los godets, las tablas, creo que vamos a llegar, le vamos a meter pata y vamos a llegar. Pero atención, vamos a empezar un poco con la manga más amplia de las que vamos a trabajar, que es la manga japonesa. Toda manga informal, y en este caso estamos trabajando con una manga muy informal, que es la manga japonesa, nosotros vamos a elevar 1 centímetro la línea del hombro y lo vamos a llevar en línea recta, largo, fíjense. Largo porque yo puedo querer manga japonesa, una manga japonesa acá, manga japonesa es una manga dolman al codo, manga japonesa también es una manga murciélago que llega hasta la muñeca, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, un poco yo voy a definir el largo a gusto. Yo puedo venir 2, 3, 4 centímetros. Vamos a trabajar una manga japonesa clásica y fíjense, yo voy a trabajar y voy a terminar en escuadra la línea de la manga, la salida de la manga, la voy a trabajar en escuadra con la línea del hombro. ¿Por qué en escuadra? Porque cuando yo cosa el delantero de la prenda, esto me tiene que dar una línea continua, porque si yo me vengo acá quebrándolo con un ángulo, después la línea no va a quedar continua, ¿está? Y después tengo que ver el boquete de la manga, ¿no es cierto? Ustedes tienen una medida, por ejemplo, de contorno de manga clásico. Ustedes ya saben, eso se lo expliqué en el video de manga, por eso vuelvo a insistir que estos videos tienen una continuidad, que son como un aprendizaje en escalerita. Si se lo perdieron, a conseguir alguna amiga que lo tenga para ver ese tema de las mangas. Ya sabíamos que del contorno de brazo
¿no es cierto?, más 6 centímetros, yo tenía la holgura que tenía que tener una manga base, una manga tipo. Es decir, que si un brazo tiene 30 de contorno ajustado, la manga tipo va a tener 36 centímetros. Pero 36 centímetros es muy poco para una manga japonesa. La manga japonesa, para que quede con cierta holgura, como no tiene forma de sisa, yo les diría que tiene que tener un 10% más de lo que es una manga pegada. Es decir, si una manga pegada la tengo en 36 centímetros, un 10% más de 36 más 3,9 sería un 10%, aproximadamente 40, 41, 42 centímetros. Tampoco poner 50, porque se va a ver el corpiño. Entonces, fíjense, si yo voy a tener una manga así, que la quiero de 40, tomo 20 o 21 centímetros, fíjense que voy a tomar un poquitito más, porque recuerden que después yo el delantero bajo 2 centímetros la línea de hombro. Entonces, si yo tomo 20 y después bajo 2 cuando hago el delantero, no voy a llegar a los 40, voy a llegar a 38. Entonces, atención, 21 centímetros, o sea que le doy un centímetro más, previendo la posterior bajada de la línea de hombro. Entonces, fíjense, y acá bien redondito, yo me trabajo la línea japonesa, y si quiero hacerle un dobladillo, a veces lo quiero con dobladillo, esto tiene que hacer así, como espejito, para que al dar vuelta no me falte el material. Eso sería la manga japonesa. Yo acá esta la puedo continuar hasta el codo. Ya les digo, el problema del corpiño está acá, en la manga corta. Si tengo una manga dolman al codo, ya ahí puedo trabajar otros largos. Puedo trabajar esta medida de antebrazo también con los 6 centímetros de holgura, porque si no, después no podemos mover los brazos. Es decir, yo creo que hoy por hoy, en la ropa de confección, el 90% de las prendas de mangas 3/4 que vemos en los negocios están demasiado chupinas y no se pueden mover los brazos. Atención, ¿por qué? Porque no tienen esos 6 centímetros de holgura. Ahora bien, yo tengo ahí la manga japonesa. ¿Qué pasa si yo a esta prenda quiero hacerle, no manga japonesa, una manga pegada como la que aprendimos? En ese caso, pichuchis, miren lo que hago. Voy a venir con el hombro normal. Acá, ¿no es cierto?, no hago esa alzadita de 1 centímetro que hice para la manga japonesa, y solo le voy a dar en el ancho de hombro y en el ancho de espalda medio centímetro de holgura. Es decir, yo hago, ¿no es cierto?, que la espalda se ensanche medio centímetro, eso va a dar, ¿no es cierto?, cierta comodidad en la postura, y lo que se hace en la axila, el mismo ancho que yo le di de prenda, recuerden que le di 1 centímetro de prenda, le voy a dar 1 centímetro de bajada. Lo mismo que le doy así, le doy de bajada, y ahí dibujo la nueva sisa. ¿Para qué hago eso? Esa forma de agrandar la sisa, yo logro que la sisa también se agrande en la misma proporción que se agrandó el cuerpo, porque si no voy a tener un cuerpo amplio y una manga chupina. Es decir, si yo le doy 1 centímetro de holgura, le tengo que dar también 1 centímetro de bajada a la sisa. Si le doy 2, 2 y 2. Si en una campera le doy 4 de holgura, le voy a dar 4 de bajada. Entonces la manga se va a ir agrandando en forma proporcional al cuerpo. Porque recuerden que una vez que yo tengo la espalda y tengo el delantero, ¿no es cierto?, con esas medidas de esa nueva sisa yo voy a dibujar la manga. Entonces, este sería, digamos, la sisa para una manga pegada. ¿Qué pasa si yo ahora esta sisa quiero empezar a hacerla más pronunciada, hacer breteles, hacerlo tipo musculosa? Y ahora yo les voy a hacer un dibujito, les voy a mostrar. Fíjense, vamos a dibujarlo acá, porque así no se nos confunde con este dibujo. Yo tengo un cuerpo base, ¿no es cierto? Y tengo una caída de hombro recta, pero el cuerpo no tiene esa forma. Es decir, cuando yo empiezo a hacer breteles más angostitos, tipo musculosa, cuanto más finitos, más todavía, el hombro empieza a caer así, miren, cae así, baja 1 centímetro acá en el medio baja 1 centímetro, y después empieza a trepar nuevamente y acá se va el brazo. O sea, en el límite del hombro son 3/4 de centímetro. Eso va a haber que tenerlo en cuenta, porque si yo voy a trabajar un bretel que viene acá y no le hago esa bajadita de 1 centímetro, el bretel va a sobrar, va a quedar flojo. Pues justamente donde se aloja el bretel del corpiño, ahí hay una hendidura. Entonces, atención con eso, pichuchi. Si yo estoy trabajando un bretel central, lo tengo que bajar 1 centímetro acá, paralelo a la línea de hombro. Sí, y entonces trabajo, pero en este caso, como es un bretel y es tipo musculosa, no voy a hacer la bajada de 1 centímetro en la axila. En ese punto me quedo en este punto de la axila y ahí trabajo el bretel.
Atención, otro secretito. Fíjense, yo estaba en este punto, que era el punto base original, es decir, era el punto este, que cuando le di manga, le di 1 centímetro y lo bajé. Cuando estoy con las musculosas y cuanto más finito sea el bretel, yo esa flojedad, aunque sea en el último tramito, se la robo, se la saco. Es decir, en el último tramito yo le voy a hacer un pellizco y se lo voy a sacar. Y si el bretel es muy finito, atención a este secreto, también voy a elevar la sisa 1 centímetro. ¿Por qué hago eso? Para que también se clave un poquito y, digamos, evitar esa sensación de demasiada desnudez que puede tener la prenda. ¿Está? Entonces, fíjense, hacemos un poquito de repaso. Para la manga común, le doy medio, medio y le doy 1 y 1 de bajada. Cuando empiezo a tener breteles, o tipo musculosa, los breteles anchos, me quedo en el punto de la base. Y todavía, cuando el bretel es muy finito, elevo 1 centímetro y achico 1 centímetro la sisa. ¿Se entendió? Quedó claro. Fíjense, yo ya tengo definido el bretel, que lo puedo tener acá en el medio, lo puedo hacer más botecito, puedo hacer un bretel de sisa americana, pero siempre tratando de respetar esa formita del hombro, natural del hombro, porque justamente nosotros cuando vamos haciendo prendas más escotadas, tenemos que ir pensando que todos los cuerpos, digamos, tienen hendidura. Una cosa es armar el molde, que es una estructura recta, digamos, o plana, cuando cerramos la pinza, y otra cosa, cuando ese molde tiene que entrar en las hendiduras del cuerpo. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora a este vestido quiero empezar a dibujarle los escotes? Porque los escotes también entran en las hendiduras del cuerpo, que por supuesto en el delantero van a ser mayores. Vamos a empezar a trabajar un poquitito la espalda. Y fíjense, no es lo mismo un escote que venga acá a la mitad del omóplato, o que venga por debajo del omóplato, o que llegue a la cintura. Es decir, cada uno de estos escotes va a tener distintas formas de ajustarlo a las hendiduras del cuerpo. El primero, que sería un escotecito bote, yo con medio centímetro que le tome acá arriba, con eso yo logro, medio centímetro, miren, se los anoto acá, se toman, ahí yo tomo, ¿no es cierto? Y tengo la primera hendidura del cuerpo. Y por supuesto que siempre en la cintura, cuando hay una costura central, nosotros en la cintura vamos a aprovechar para hacer esto, miren, para hacer esto y terminarlo redondito hacia la cadera. Esto estiliza mucho el cuerpo de perfil, se usa siempre en sastrería y siempre que tengamos un vestito jaque, un vestito al cuerpo que va a llevar cierre en el centro de la espalda, hacemos esa hendidura en la mitad. Y de paso les cuento que el cierre, es decir, yo puedo venir con un cierre de acá arriba, pero ¿cómo se calcula? Siempre la medida hasta la cintura más 18 centímetros, que sería la medida del cierre de la pollera. Es decir, que si por ejemplo yo llegué acá con 38 centímetros, más 18, 40, 56, 55 centímetros le puedo poner el cierre de la espalda. Cuando llega al omóplato, ¿no es cierto?, que es la parte más ancha de la espalda, ahí no hay que hacerle ninguna tomadita. Pero atención, cuando yo bajo del omóplato, y de paso les cuento que de la línea de axila, bajando 4 o 5 centímetros, todavía este vestido se va a poder usar con corpiño, que a veces es lo que buscamos para un vestido, ¿no es cierto?, para una mujer grande, para una mujer de talle grande, uno trata de que pueda usarlo con sutién, ¿está? Entonces, fíjense, en ese caso lo que se hace es una tomadita toda de 1 centímetro, paralela, mírense los rayos acá, ¿para que qué? Para que quede bien tomadito en el centro de la espalda. Ahora, ¿qué pasa si yo me mando con un escote bien pronunciado, muy amplio, a veces en los vestidos de fiesta? No sé si notaron a veces, sobre todo en las chicas muy echaditas para atrás, muy jovencitas, como que desbocan en el centro, en esta parte de la espalda. Siempre lo que vamos a hacer, desde la línea de cintura hacia ese lugar, una pequeña pincita adicional de 1 centímetro para pellizcarla, pero cuidado, después que hayamos realizado el delantero. Una vez que terminamos de hacer el delantero, que ya lo planteamos, nosotros en este lugar vamos a hacer un pellizco y este molde se va a torcer un poquitito hacia allá y va a hacer que el escote quede más pegado. Eso en la ropa muy escotada, de fiesta, háganlo siempre. Pichuchis, acá yo tengo como planteado, miren la cantidad de vestidos que hicimos, desde la manga japonesa hasta las musculosas. Con esto, con este trasero, nosotros lo tenemos que cortar y vamos a realizar el delantero de la prenda, ¿no es cierto? Fíjense, nosotros tenemos, yo ya planteé un trasero, que fíjense, yo
planteé un trasero, lo hice con un bretel tipo musculosa, y lo que voy a decirles, qué partes ya no me interesan del molde. Yo esto lo puedo cortar, por ejemplo, ya no me interesa esto. Esto lo puedo cortar, ¿sí? Esta puntita la puedo cortar, fíjense, el centímetro ese que bajé, pero esta punta sí o sí la necesito. Porque si yo corto esa parte del escote, si bien yo acá lo voy a rayar, porque de esto me tengo que acordar que después sí lo tengo que cortar una vez terminado el molde definitivo, pero necesito este punto, porque este es el punto de referencia para poder dibujar el delantero de la prenda. Acuérdense que de ese punto, bajando los 2 centímetros, yo a partir de ahí encuentro el punto del moñito, encuentro la punta de busto, es decir, sí o sí lo tengo que mantener un minutito, ¿está? Y fíjense, lo que vamos a hacer, dibujar una línea recta, que es la parte central del molde, un poquitito más larga para que, venimos así, y acá tenemos la famosa técnica del triqui-triqui que digo yo, que empezamos triqui, ¿sí? Triqui hasta acá y triqui hasta acá. Fíjense, triqui, 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 llegamos a este punto. Este es el punto donde yo le voy a dar la pinza de pecho a la prenda. Recuerden siempre que la pinza de busto depende de la tasa de corpiño. Un busto chico lleva 4, una tasa de 80, un busto mediano lleva 5, una tasa de 90, y un busto mediano grandecito lleva 6, que es una tasa de 100. Si yo estoy haciendo un vestido yaqui o un vestido con manguita, respeto esa medida. Ahora, si voy a hacer un solero y bien escotado, por las dudas les doy medio centímetro más. Es decir, si a una mujer le corresponden 4 centímetros de pinza, yo la bajadita que voy a hacer va a ser de 4 centímetros y medio. ¿Por qué hago eso? Para que el busto tenga mejor capacidad, no desboque. Eso lo van a hacer sobre todo en los soleros, en los corsets, en las prendas que son realmente muy abiertas y muy despechugadas, digamos. No en un vestido con manga, bueno, porque de esa manera van a lograr que la parte del busto tenga mayor capacidad. Entonces, fíjense, yo en este caso voy a bajar 4 y medio y ahí termino de dibujar el molde, ¿sí? Tal cual lo dibujo y me lo dibujo hasta abajo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, y ya ahí me dibujo dónde estaría la línea de cintura también. Entonces, lo primero que hacíamos, ¿se acuerdan lo que hacíamos? Era bajar los 2 centímetros del hombro. Yo uso este mismo molde de regla, fíjense, bajo 2 centímetros acá, bajé los 2 centímetros del hombro. ¿Se acuerdan que eso era para que la prenda no se vaya para atrás, para que se aplome sobre el cuerpo? Voy a acabar 1 centímetro la sisa, 1 centímetro la sisa. De acá va a salir el escote, pero de acá, de este punto que yo les decía que yo lo tenía que conservar, ¿por qué? Porque de este punto a los 8 centímetros tengo lo que yo llamo, y lo dibujo así, el punto del moñito. Digo, este es el punto del moñito. Uno lo dice en chiste, pero es para recordar, porque ese es un punto de referencia para los escotes. Es decir, ese punto, nunca un escote tiene que tocar el punto del moñito. Atención, por lo menos 2 centímetros más abajo. Aún los escotes bote bajan 2 centímetros desde el punto del moñito. Y desde este mismo punto, a la altura de pecho y a la separación de pecho, que en el caso, bueno, yo estoy trabajando con un moldecito en escala, acuérdense que en el talle 44 sería 28 y medio, 10 y medio de separación, yo voy a trabajar la pinza de busto para acá y en escuadra hacia abajo la pinza de entalle, que la voy a llevar hasta abajo porque justamente el primer modelo va a ser como con un costadillo, ¿no? Fíjense, la pinza de entalle, esa pinza, también va a tener la misma profundidad que tiene en la espalda, que yo trabajé con una pinza de 2 centímetros. Si yo llevé esto, que atención, lo dibujo en escuadra con el centro, y si le di 4 y medio acá, van a ser 2,25 para arriba, 2,25 para abajo. Ahí tenemos los 4 centímetros y medio que tiene que tener la pinza de pecho. Y atención esto, porque la gente dice, bajé 4 y medio acá y después la dibujo más bajo. No. La punta de busto es la que define el lugar donde va a ir la pinza de pecho. Si ustedes tienen una pinza de pecho que se les queda muy pegada a la axila, desconfíen. Yo les diría, o que es un adolescente, una pibita que recién se está desarrollando, o bien tomaron mal la altura de pecho, ¿no es cierto?, o la separación de pecho. Esa medida tiene que estar tomada. Y otra cosa que les recomiendo siempre es preferible tomarla con medio o 1 centímetro de más y no medio o 1 centímetro de menos. Entonces, si les queda pegada la axila,
desconfíen, vuelvan a tomarla, sobre todo si están trabajando con una señora grande, ¿está? Y ahí es donde yo puedo empezar a trabajar con los escotes. Y vamos a empezar a trabajar con la pinza suplementaria del escote, porque aparece una pinza suplementaria, Pichuchi. Atención, sé que la taza de corpiño eran 8 centímetros. Entonces yo puedo dibujar a 8 centímetros de radio toda la taza de corpiño. Y lo primero que voy a ver, por ejemplo, que eso lo hacen las modistas en la prueba, vieron que siempre profundizan esta pinza debajo del busto, porque claro, nosotros estamos con un molde que viene así, y queda flojito, hace banderita bajo el busto. Si queremos que el busto se pegue, lo que hay que hacer es continuar con estos 2 centímetros así, en línea paralela, fíjense, se los rayo bien, en línea paralela hasta la base del busto y después terminar en nada redondeadito. Es como que lo pinzamos un poquitito más. El escote, yo puedo trabajar, ya les dije que puede trabajar un escotecito bote ahí, bajando 2 centímetros, nunca menos que eso, o puedo llegar con un escote que llega acá, que besa la taza. Yo les diría que esto no es para ir en colectivo a trabajar, no es para subir al colectivo urbano, esto es para un vestido de fiesta. Un escote que roza la taza de corpiño es solamente para ropa de fiesta. Dentro de ese límite de la taza de corpiño vamos a entrar solamente en las mallas y en la lencería. Si la ropa de fiesta, aún la corsetería, se hace ahí, besando esa línea de la taza. Yo les diría que, bueno, un poco depende del modelo. Queremos hacer está este. Queremos hacer este. Queremos hacer un escote intermedio acá, también es válido. No es que uno esté bien y el otro esté mal. Son distintos modelos. Pero atención, todos esos escotes llevan una pinza adicional. Porque en toda esta parte arriba del busto, la mujer tiene una hendidura que es necesario respetar. Entonces, fíjense, lo más cerrado lleva una pincita de medio centímetro que termina en nada. O sea que el bote, vieron que se desbocan a veces los escotecitos bote, medio centímetro de pinza adicional. Este más mediano lleva 1 centímetro de pinza adicional y el que besa la taza cuando hacemos un escote muy pronunciado, 1,5 centímetros de pinza adicional. Ustedes van a decir que queda feo cosido esto acá. No, porque esto lo vamos a cerrar acá y lo vamos a cerrar acá y lo vamos a trasladar por ahí a un recorte de costadillo, a una transformación de pinza, digamos. Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos planteado el trasero y tenemos planteado el delantero. Yo les propongo, ahora vamos a hacer un descansito, yo voy a tomar un poquito de agua, y bueno, y después de ese descanso vamos a ver cómo a este vestido incorporarle distintos tipos de pollera, que es un poco como